Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien, gracias por estar allí, gracias por poder comenzar un nuevo video en la serie Leemos la Biblia en un año, multiversiones, ahora leyendo la Reina Valera 60, utilizando la nueva Biblia en su nuevo diseño, la Biblia de Estudio de la Vida Plena de Editorial Vida, que es la que tenemos en pantalla en todos estos videos. Se las recomiendo y por ende vamos ahora a leer solo 2 capítulos, que son el capítulo 7 y 8 para terminar la historia de Gedeón. Nos quedamos con Gedeón siendo llamado, juntando el ejército y ahora avanzando sobre el tomar confianza en Dios para enfrentar a un ejército incontable con impresionante cantidad de gente. Él con solamente 300 soldados por dirección de Dios y ya lo vamos a ver. Pero antes oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso, Señor, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así ahora sí leemos el capítulo 7 que dice así: Gedeón derrota a los madianitas. Y dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Fíjense, 32,000 soldados juntó Gedeón de diferentes lugares de Israel. Sin embargo, una de las pautas de la ley de Moisés era que el que tiene miedo se vuelva a su lugar para no generar influencia negativa, amedrentamiento en el resto de sus compañeros, porque el miedo es contagioso. El miedo se imparte a otros y finalmente muchos más terminan temiendo. Por eso, allí cumpliendo la ley de Moisés, le dijo eso: el que tema, que se vuelva. Y se volvieron 22,000. A veces uno piensa y dice: vamos a pelear, el que tenga miedo que se vaya, se van a ir 2 o 3. No, se fueron 22,000 y solamente quedaron 10,000 con él. Y ahora Jehová dijo a Gedeón, versículo 4, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas del cual yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca
300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado. Se ve que tenía miedo Gedeón. Cuidado, el miedo apaga nuestra fe, pero la confianza acrecienta nuestra fe. Ponelo en el comentario. El miedo disminuye nuestra fe, pero la confianza amplía nuestra fe. El miedo disminuye nuestra fe, pero la confianza aumenta nuestra fe. Por eso la Biblia dice: no temas, cree solamente, confía en el Señor. Entonces fue con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando Gedeón llegó, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. Y aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron de la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y por Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Fíjense, no es que dijeron: por la espada de Jehová y por Gedeón, y fueron a pelear. No. Solamente tenían que estar frente a una multitud incontable de gente. Tenían que gritar, romper las teas, romper los cántaros, tomar las teas en sus manos, que eran las antorchas encendidas, y esperar. Era como Jericó: griten, den vuelta y griten. Era algo así tan, tan irracional de alguna manera. Aunque tú me dices: bueno, Rodo, pero el sonido de las teas partiéndose era como un estruendo de caballos, y las teas encendidas, las antorchas, era como que venía un ejército andando por el monte. No sé, en realidad solamente Dios les dijo que hagan algo que para ellos era difícil de entender, pero Dios hace que nosotros creamos en Él, aún generando estas cosas que uno dice: pero ¿por qué Dios lo permitió así? Pero hay que hacer. La fe obra por confianza en Dios, no tanto por entenderlo todo, sino que la fe obra por confiar en Dios solamente. Y ellos confiaron en Dios.
Y entonces dice, así se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó a Yabet-Sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Ahora fíjense cómo, aquí vemos que ese gran ejército madianita en medio de la noche, confundidos por el obrar de Dios, se empezaron a pelear entre ellos. ¿Por qué? Porque venían corriendo los de este lado, y los que estaban aquí se despertaron y dijeron, ¡ahí vienen los enemigos! Y empezaron a pelear contra ellos en medio de la noche, sin conocerse, pero Dios hizo que la batalla se diera entre ellos, y empezaron a matarse entre ellos. Finalmente los de acá empezaban a matar a los de acá, los de acá, los de allá se vinieron y pelearon, y quién es de los nuestros, quién es de los de ellos. Al final quedó diezmado el ejército y empezaron a huir. Y entonces ahí los de Israel, ahora sí, los de Israel, los de que eran parte del ejército, empezaron a atacar a sus enemigos, los del resto de las tribus. Y dice, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y ahora, claro, vienen los madianitas, los reyes de Madián, que son capturados por Gedeón, y dice así, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Fue sabio, le dijo, ustedes agarraron allí a unos reyes, o sea, van a tener un buen botín, les quiso decir. Porque dice, ¿por qué no nos llamaste a nosotros para que tengamos un botín de guerra mayor, teniendo una multitud incontable? Pero ustedes agarraron a los reyes, lo de ellos será de ustedes. Una cosa así, ¿no? Entonces dice, y vino Gedeón al Jordán, versículo 4, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Miren la falta de generosidad de ellos, ¿no? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel les respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que caían espada. Fíjense la cantidad de personas que murieron allí peleándose entre ellos en medio de la noche como un milagro de Dios, porque Dios lo había hecho. Y dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noa y Jobbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones.
Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Tremendo. Gedeón se puso en modo castigo por la desobediencia. Dice: y luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal dijo a Joás, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, pues porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio a un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y fíjense cómo aquí vemos el final de la historia de Gedeón, que es catastrófico. Primero, porque él finalmente, no sé por qué razón, pide hacer un efod de oro. Recuerden que el efod era un pectoral del sacerdote que tenía las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y el efod era una vestidura sacerdotal. ¿Por qué se le ocurre a Gedeón hacer un efod de oro con los zarcillos de oro que pidió al pueblo del botín de la guerra contra los madianitas? Ese efod finalmente fue tropezadero, porque la gente tomó el efod para adorarlo, para rendirle culto. De esa manera el pueblo mostraba su rebelión continua y su obstinación a pecar. Y la obstinación es algo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque no mostramos finalmente arrepentimiento y el hecho de convertirnos a Dios, sino que finalmente somos personas que estamos totalmente consagrados al pecado y a la práctica del pecado. Y Dios quiere que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Ponelo en el comentario. Dios quiere un corazón arrepentido. Aquí el pueblo, luego de que tuvieron la victoria y Dios le dio paz de sus enemigos, el pueblo vuelve a rechazar a Dios y se vuelca a la idolatría.
Así que pon eso en el comentario y así de esa manera terminamos con este video, esperando que sea de mucha bendición y arrancando en el próximo con la historia de Abimelech, el reinado de este hombre en aquel territorio de Israel. Así que será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores y colaboradores y claro, sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao, chao!